Buenos días a todos, buenos días, directora general, que ya veo que te has incorporado. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, y buenos días a todos los asistentes a esta presentación que hacemos específicamente para nuestras organizaciones y empresas y en concreto para el mundo del autónomo. Sabemos que estamos en unas circunstancias especiales hoy día en el mundo de la actividad económica y dentro de esas circunstancias, bueno, pues hemos entendido oportuno, como se dice ahora, poner en valor las medidas que se están articulando de apoyo al sector empresarial. Sabéis que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene bastantes medidas para el mundo del autónomo, que están ahora mismo en pleno desarrollo, y en concreto, en el ámbito de la Dirección General de Comercio, existe una medida para pymes comerciales, y evidentemente la mayoría de los comerciantes sois autónomos, unas medidas que están perfectamente actualizadas con las circunstancias actuales. Es por eso que le hemos pedido a la directora general de Comercio, a Lorena Garrido, que nos hiciese el favor de acompañarnos hoy, de poder presentar esta orden de PYME para las ayudas comerciales y para la artesanía, pensando sobre todo eso, que los destinatarios son las pymes, los autónomos, y también os queremos indicar que queremos hacer en las próximas semanas una apuesta muy fuerte por el mundo de la mujer autónoma. Sabemos que ahí existe una oportunidad, que existe un elemento muy importante que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la actividad empresarial por parte de mujeres. Una de las ayudas que se oponen hoy de manifiesto son las que tienen que ver con el relevo generacional, y ahí hay un ámbito importante también en que la mujer es una oportunidad también para que se incorpore, sobre todo en el comercio más tradicional, y ese es el camino que hoy queremos emprender. La sistemática es relativamente sencilla, intervendrá la directora general y gente de su equipo presentando la orden. Cualquier duda que vaya surgiendo en la materia a través del chat que todos tenéis abajo en la pantalla, funciona bastante bien, no nos ha dado ningún problema técnico. Ahí se formulan las preguntas que luego Alfonso Díaz de la Confederación irá trasladando a la directora general. Nuestra idea es hacerlo, sabemos que la directora y su equipo tienen ya experiencia, hacer un acto lo más sencillo posible, lo más dinámico posible, en que se resuelvan cuantas dudas mejor y que, bueno, que tengamos esta oportunidad de una medida que es ahora mismo positiva del Gobierno de la Junta de Andalucía, que llegue a cuantas más empresas, autónomos y autónomas posible. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, gracias Lorena por tu interés y sin más, bueno, pues te doy la palabra y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Y buenos días a todos. Quería comentar, hablando de la orden, aparte de la orden de PYME, quería empezar hablando de la aplicación acá. Muchos de vosotros conoceréis que durante el confinamiento hemos puesto en marcha una aplicación con el objetivo principal e inicial de un poco acercar ese comercio de proximidad a los consumidores, ¿no? A los consumidores, que al final muchos de nosotros no sabíamos si el comercio de al lado de nuestra casa nos servía a domicilio, si no nos servía, si vendía en formato web, si no vendía. Y muchos de los comercios que se han transformado digitalmente de forma forzada y de forma rápida durante todo el confinamiento han puesto en marcha ventas por WhatsApp y pagos por Bizum de la forma más simple posible. Pero no lo sabíamos, muchos de los consumidores no lo sabíamos. Por eso un poco forzamos la publicación, la puesta en marcha de la aplicación acá, con el objetivo de eso, de conectar ese comercio de barrio, ese comercio de proximidad con los consumidores. Esa aplicación, ahora os voy a exponer un poco en qué consiste y demás, en 5 minutos. Esa aplicación lleva muchos evolutivos, quiere decir, ahora mismo está en formato lo más simple, que ahora mismo es,
pero lleva muchos evolutivos detrás, que por lo que os recomiendo la descarga, tanto como consumidores como comerciantes, que os registréis como comerciantes, os registréis vuestros comercios, a los efectos también de estar informados de esos evolutivos que va a tener la aplicación. Voy a compartir la pantalla. Esta es la presentación, ¿no, María? Aquí. Ahí, creo que ahora se debería de ver. Creo que veis la pantalla, ¿no? Sí, vale. Está todo bien, gracias. Bueno, pues acá, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es acá? Pues una aplicación respaldada por la Dirección General de Comercio, por la Junta de Andalucía, para dar esa mayor visibilidad al pequeño comercio, a la artesanía andaluza en este segundo mundo en el que tenemos que vivir, ¿no? ¿En qué está basada? Está basada en la geolocalización. Permite geolocalizar a talleres de artesanía y a comercio para que los clientes de proximidad lo conozcan y realmente fomenten esa compra en su barrio o en los sitios en los que visitamos. Es un escaparate digital de su negocio. Todos, cada uno de nosotros que tenemos un negocio, podemos subir fotografías al mismo, como si fuera un escaparate real, un escaparate presencial, pero sería un escaparate digital, y así como establecer promociones específicas de cada uno de los productos, promociones generales, descuentos, incluso también enviar notificaciones a los usuarios finales, mantener un servicio de mensajería con los usuarios y así también aumentar esa fidelización que tenemos con el cliente final. ¿Cómo se registra el negocio? Para registrar el negocio se haría en la web acá.comercioandaluz.es o también descargándose la aplicación. En el momento que se pulsa el formato de la pestaña de registro, se abriría esta web de acá.comercioandaluz.es. El registro es muy fácil, muy fácil. Se ha creado un manual de uso para facilitar ese registro también, y también hay un teléfono de soporte. Aquí está, que siempre salta. Aquí está, un WhatsApp de soporte y un correo electrónico para que sea más fácil ese registro. Para manteneros informados de los distintos evolutivos que va a tener la aplicación, tanto en Twitter los iremos publicando como en la propia aplicación, como en Instagram. Recomendamos la descarga por eso, por la cantidad de evolutivos que va a tener y la posibilidad que tiene de conectar el comercio de proximidad con los clientes. Vamos a ver, deja de compartir aquí. Vale, paso ahora a la exposición de la orden de PYME. La orden, como ya sabéis, era una de las líneas del plan de comercio, y lo que pasa es que sí hemos modificado durante el confinamiento. Prácticamente antes del confinamiento la teníamos más o menos lista. Lo que sí que es verdad que durante el confinamiento nos dimos cuenta que realmente el escenario había cambiado y que la orden necesitaba ciertos cambios para poder adaptarnos a las necesidades de los comerciantes tras esta etapa que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, la verdad que de forma bastante acelerada y conseguimos modificarla. Esas modificaciones han venido de la mano de modificar el 75% de subvención al 100%, lo cual ha sido clave por la falta de liquidez que ahora mismo tienen los comerciantes. Igualmente hemos incluido en la orden las medidas que muchos de los comerciantes estáis viendo forzados a establecer en vuestros comercios, medidas por ejemplo como las mamparas, medidas como determinado equipamiento, determinado mobiliario que tenéis que introducir en los comercios derivados de las distancias de seguridad, de la implantación de las distancias de seguridad, etcétera. Y también el pago anticipado. La orden conlleva no solo el 100% de la subvención, sino también el pago anticipado en proyectos del 100% en proyectos inferiores a 6.000 euros y el del 50% en proyectos superiores a 6.000 euros. Ahora lo veremos con detenimiento. Entonces, la orden fue publicada en el BOJA de 11 de mayo, en un BOJA extraordinario del 11 de mayo. Y la convocatoria ha sido publicada y el plazo termina el lunes 3 de agosto. Tenemos esta semana como última semana para presentar las solicitudes. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la convocatoria anterior? Sin perjuicio de que la orden es completamente diferente, nos hemos apartado de las bases tipo y hemos hecho una orden propia con el objetivo un poco de adaptar el proceso a nuestro perfil de cliente en este sentido, que es mucho autónomo o mucha pequeña empresa con pocos empleados y demás, y muchas subvenciones pequeñitas, no una o dos muy grandes. Hemos simplificado un poco el procedimiento y nos hemos apartado de las bases tipo en ese sentido. Hemos hecho nuestra propia orden de base reguladora. Entonces, ¿cuál va a ser ese proceso? Con la solicitud, que termina el plazo, yo le digo, el 3 de agosto,
hay que presentar toda la documentación. ¿En qué consiste esa documentación? Pues la factura, los presupuestos que queremos hacer de las cosas que o hayamos hecho, ahora os comento por qué digo esto, o que queremos hacer en nuestro comercio, con los proyectos que queremos hacer, así como una memoria justificativa diciendo qué es lo que queremos hacer en nuestro comercio. Tras la presentación de esa solicitud, se abrirá un plazo de subsanación para que las delegaciones territoriales, que son las encargadas de la tramitación de cada uno de los expedientes por cada ámbito provincial, subsanen o soliciten la subsanación que consideren necesaria. Tras ello, se creará, presentadas las subsanaciones, se creará una comisión técnica en cada una de las delegaciones territoriales que puntuarán cada uno de los proyectos presentados. Y así saldrá un orden de prelación por puntuación de cada uno de los proyectos. Entonces, la orden tiene 4 modalidades, ahora las veremos. Las modalidades A, B y C son en concurrencia competitiva y, por lo tanto, todos los proyectos compiten unos con otros por ese orden de puntuación que van a hacer cada una de las comisiones técnicas. Y de la modalidad D es en concurrencia no competitiva, de hecho, que es la de relevo generacional, ahora también la veremos. De hecho, de esa modalidad D no termina el plazo ahora el 3 de agosto, sino que termina en septiembre de 2021. Está abierto y hasta que se agote el crédito en cada una de las provincias. Una vez elaborada, una vez hecha esa lista de puntuación de cada comisión técnica, se emitirá una resolución por la cual se notificará a cada uno de los interesados, a cada uno de los solicitantes, si ha sido estimado su proyecto y en qué importe ha sido estimado su proyecto. Una vez notificada esa resolución, esa resolución provisional pasará después a definitiva y anteriormente había que aceptar expresamente el otorgamiento de la subvención y ahora no. Si en 10 días entendemos que no ha renunciado a la subvención, se entiende que se acepta para un poco simplificar también un poco el proceso y se procederá al libramiento de los pagos anticipados del 100% en proyectos inferiores a 6.000 euros y del 50% en proyectos superiores a 6.000 euros, para que vosotros podáis ejecutar los proyectos con la liquidez aportada por la Junta de Andalucía antes que por financiada a través de terceros. Paso a compartir la pantalla con una presentación. Yo voy a hacer una presentación más general de la orden de pymes y luego va a entrar María Carril, la jefa de servicio, la cual va a exponer dónde podéis encontrar en la web de la Consejería de Economía toda la información, un folleto explicativo de cada una de las más o menos de las cosas que yo voy a explicar y del contenido de la orden y aparte de ese folleto explicativo, unas guías que sirven, que son están muy desagregadas, que a la hora de presentar la solicitud son muy explicativas y son muy clarificadoras. A ver, compartir. Esta, ¿no? Vale. Ahora. Bueno, ¿quién puede solicitar la subvención? Vamos a dividir la presentación en estas 6 preguntas. ¿Quién puede solicitar la subvención? Pues son las pymes, las pequeñas y medianas empresas comerciales o artesanas, ya sean personas físicas o jurídicas, es decir, los autónomos también pueden solicitar esta subvención, que ejerzan su actividad comercial o artesanal en Andalucía y que cumplan los requisitos que ahora vamos a ver. Como he dicho antes, la orden estaba dividida en 4 modalidades, A, B, C y D. La modalidad A es la transformación o modernización digital, la B es la actualización o modernización del negocio, en la parte más física, el equipamiento, las obras y demás. Expansión es abrir un segundo punto de venta y el relevo generacional, que luego lo explicaré. Los requisitos para las modalidades A y B, de transformación digital y modernización del negocio, son ser una pyme y ejercer la actividad comercial o artesanal en Andalucía. ¿Qué es una pyme comercial? Aparte de esto, estar dada de alta, ¿qué requisitos adicionales se piden para las pymes comerciales? Estar dada de alta en alguno de los epígrafes del IAE que están en el anexo 1 de la orden y que evidentemente si se está en varios epígrafes, que la actividad principal esté encuadrada en el ámbito del comercio minorista. En el caso de las pymes artesanales, pues estar dada de alta en cualquier epígrafe del IAE, no se exige que sean los del anexo 1, pero sí acreditar la condición de artesano mediante la inscripción en el registro de artesanos de la Junta de Andalucía. En la modalidad C, expansión, aparte de los requisitos que he comentado para la modalidad A y B, te exige antigüedad, que es contar previamente con uno o más establecimientos, ya sean físicos o online, durante un periodo ininterrumpido de al menos 2 años. Como novedad, en esta orden de base reguladora, hemos incluido la posibilidad de que un comercio online que lleve ya 2 años implantado abra su primer punto de venta físico. Ya sabemos que una fórmula de emprendimiento muy habitual en el ámbito comercial es abrir una tienda online, e incluso no ni siquiera en página web, sino en redes sociales y demás.
Entonces, si realmente tienes un comercio online y ya llevas implantado un tiempo, ya llevas implantado 2 años, muchas veces tu propia clientela te exige un punto de venta físico, para tocar, más que para vender, para comprar el producto, que posiblemente sigan comprándolo online, para vivir de esa experiencia de compra y para vivir esa experiencia incluso de marca, ¿no? Pues se subvenciona esa apertura de ese primer punto de venta físico en el caso de que se tenga un comercio online, o ese segundo punto de venta físico en el caso de que se tenga un primer punto de venta físico. Y en la modalidad D es el relevo generacional, se exige igual ser una pyme, ejercer la actividad en Andalucía y estar constituida con carácter previo a la publicación de la convocatoria con al menos 5 años de antigüedad. Aquí eran 2 y aquí son 5. Condiciones. Bueno, no encontrarse en ninguna de las condiciones que con carácter general se obtienen para ser beneficiario de una subvención, es decir, que estés al corriente con la seguridad social y con las obligaciones tributarias, no tener deudas en periodo ejecutivo, las que estamos acostumbrados siempre para solicitar una subvención. Y por supuesto que se den las condiciones exigidas por el régimen de minimis. No creo que aquí en este caso se aplique a muchas personas, pero por si acaso lo comento, es simplemente no haber obtenido subvenciones otorgadas por cualquier administración española, Ayuntamiento, Estado, Junta de Andalucía, por un importe superior a 200.000 euros durante un periodo de 3 ejercicios fiscales. Entiendo que no lo cumplía mucha gente, pero estas ayudas computan para el régimen de minimis. Si se tuviera obtenido eso, se entendería ayuda de Estado y no podría otorgarse la subvención. ¿Qué es una pyme para la Comisión Europea, ¿no? Pues microempresa, pequeñas y medianas empresas que tengan personas menos de 250 trabajadores, un volumen de negocio anual igual o inferior a 50 millones de euros o un balance general de igual o inferior a 43 millones de euros. ¿Qué actuaciones se subvencionan en la orden de pyme? Pues como he dicho antes, había 4 modalidades de proyecto, ¿no? Modernización digital, modernización y actualización del negocio, expansión y relevo generacional. Cada pyme puede solicitar un proyecto de cada modalidad. Da igual, puedes solicitar los 4, podrías llegar incluso en los máximos de cada una de las modalidades económicos, podrías llegar incluso a una subvención de unos 90.000 euros. Voy a ver el objeto de cada una de las modalidades porque es muy importante a la hora de enfocar la memoria justificativa que tenéis que presentar para presentar la solicitud. Es decir, puntuamos luego el hecho de que enfoquéis el proyecto a estos objetivos. Se escucha creo que es no sé si tienes abierto el micrófono. Se acopla algo. En la modalidad A, los proyectos de modernización digital tienen como objetivo mejorar la productividad y competitividad de las pymes, impulsar la transformación de las pequeñas empresas comerciales y artesanas a través de las TIC y su incorporación en el ámbito digital, e incentivar el uso transformador de las TIC en la empresa e impulsar el comercio electrónico. En la modalidad B, la de modernización y actualización del negocio, es modernizar el establecimiento comercial o artesano, de tal modo que permitas marcar esa diferencia que necesitas con respecto a tu competencia o incluso con respecto al resto de formatos. La C, expansión, es contribuir a la expansión de las pymes simplemente con la apertura de un nuevo punto de venta comercial o un nuevo establecimiento artesano. No tiene por qué desarrollar exactamente la misma actividad o introducir la misma actividad que tienes del primer comercio, sino que puede incluso introducir algún tipo de variante del negocio derivada de tu diversificación de la oferta, etcétera. Y D, ¿cuál es el objeto? Pues planificar esos procesos de relevo generacional, pues con la finalidad de contribuir a la continuidad de pequeñas empresas comerciales que de alguna u otra forma se verían abocadas al cierre por fallecimiento de su titular, jubilación, incapacidad permanente, etcétera. ¿Quién puede hacerse cargo del negocio? Pues por cualquier persona del entorno familiar de las personas titulares, de las personas trabajadoras de la empresa, incluso por terceras personas interesadas en continuar el negocio, es decir, empleados, familiares o cualquier otro tercero, como si fueran en un traspaso. Vamos a ir desagregando cuáles son las actuaciones y conceptos subvencionables en cada una de las modalidades. La primera modalidad de modernización digital se divide a su vez en 2 submodalidades, que es la mejora de la gestión, que la vemos aquí, y el comercio electrónico, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué subvencionamos en la mejora de la gestión? Por ejemplo, los programas de gestión, contabilidad, facturación, etcétera, los terminales de puntos de venta, los sistemas de codificación y lectura óptica de productos, cualquier software, programa, herramienta, los típicos CRM, etcétera, las balanzas electrónicas y similares, los sistemas de contadores de personas,
ahora que son imprescindibles para regular los aforos. Y también tenemos un cajoncito de desastre que es cualquier otra solución digital que introduzca mejoras en ese sistema de gestión o comercialización o permita avanzar en el establecimiento hacia la experiencia omnicanal de cliente. Leo esto y resalto esto por la importancia de enfocar la memoria justificativa de esa solución digital que necesita nuestro negocio hacia eso, hacia esa experiencia omnicanal del cliente. El comercio electrónico, ¿qué subvencionamos? Pues la creación y diseño de aplicaciones para móviles o sitios web, el diseño e implantación de una tienda online, tanto con plataformas open source o plataformas en la nube o un desarrollo a medida, adaptación del sitio web del establecimiento comercial a los dispositivos móviles, igual el cajón desastre, cualquier herramienta o complemento de comercio electrónico que permita avanzar hacia la experiencia omnicanal del cliente. Es decir, tenemos que planificarnos nosotros qué necesitamos y qué queremos, porque posiblemente cualquier solución electrónica, siempre que vaya dirigida a esto, a mejorar la experiencia omnicanal del cliente, sea un concepto subvencionable por esta orden de base reguladora. También el punto quinto y el punto sexto me parecen muy importantes. Cualquier actuación de comunicación, publicidad y marketing en Internet, enlaces patrocinados o marketing en buscadores o SEM, el posicionamiento web, las campañas de email marketing, etcétera. También la contratación de una empresa externa que ofrezca los servicios de gestión de las redes sociales, etcétera, ¿vale? Estas dos son básicas y claves hoy en día. Los gastos subvencionables más o menos los hemos ido viendo, paso la presentación, no tenemos por qué insistir en esto, pero sí comento un par de gastos no subvencionables. No son subvencionables los gastos corrientes, como en cualquier otro tipo de subvención, y tampoco la adquisición de televisores o reproductores de sonido y de imagen ni de teléfonos móviles. Serían subvencionables las tablets siempre y cuando sean imprescindibles para el desarrollo de cualquiera de las actuaciones que hemos visto antes, ¿vale? ¿Cuál es el importe de la subvención? 6.000 euros máximo por establecimiento o 12.000 por empresa si se lleva a cabo en varios establecimientos. ¿Cuánto? El 100% de la inversión. ¿Y cuál es la inversión mínima? 1.500 euros. La modalidad B, los proyectos de modernización y actualización de las pymes. ¿Qué subvencionamos? Pues los costes de los servicios profesionales de elaboración y redacción de ese proyecto de reforma, es decir, el arquitecto, el aparejador, etcétera, o un interiorista. Las obras de reforma y acondicionamiento de la superficie de exposición y venta del local. La adquisición de equipamiento, es decir, el mobiliario, estantería, etcétera, las mamparas, de mobiliario de uso en la zona dedicada de exposición y venta. También las obras de mejora y acondicionamiento de esa fachada exterior, incluido también el escaparate, los carteles, las puertas, los toldos, etcétera. Bueno, y en el caso de las pymes artesanas, también la maquinaria. Igual, no me detengo en los gastos subvencionables, pero resalto un par de gastos no subvencionables. Los gastos corrientes no son subvencionables y esto sí es importante. Las obras y actuaciones deben de estar, para que sean subvencionables, deben de estar ejecutadas en la superficie de venta. No son subvencionables las obras ejecutadas en almacenes, oficinas, trastiendas, etcétera. Simplemente en la superficie de venta. Eso no implica que no podáis presentarnos un proyecto de reforma integral, en el que se incluye un cuarto de baño y se incluye simplemente que la subvención sería únicamente de la parte que se dedica a la superficie de exposición y venta. ¿Cuál es el importe de la subvención? Pues un máximo de 15.000 por establecimiento o de 26.250 por empresa si las obras o las reformas las lleváis a cabo en varios establecimientos. ¿Cuánto? El 100% de las obras de lo que os gastéis. Inversión mínima, 1.500 euros. Expansión, modalidad C. No me detengo en las actuaciones y conceptos subvencionables porque son exactamente los mismos que en la modalidad B que acabamos de ver. Igual aquí, también lo mismo. Lo que sí varía es el importe de la subvención. Aquí son 21.000 euros máximo por cada establecimiento nuevo, con un máximo de 2 establecimientos, es decir, 42.000 euros por empresa si se abren 2 establecimientos nuevos. ¿Cuánto? El 100%. Y aquí sí sube la inversión mínima a realizar. Recordáis que en la modalidad B eran 1.500 euros y aquí son 3.000 euros. D. Modalidad D de relevo generacional. ¿Cuáles son los conceptos subvencionables? Pues el desarrollo del protocolo familiar, el desarrollo del plan de relevo para las personas trabajadoras de la empresa, las terceras personas que se hagan cargo del negocio y la formación, la capacitación de esa persona que se va a hacer cargo del negocio. Aquí, ¿cuáles son los gastos subvencionables? Pues esas consultorías externas
para la elaboración de esos protocolos o del plan de negocio, también los gastos notariales y registrales y los costes de inscripción de esas acciones de formación. ¿Cuáles son los no subvencionables? Lo mismo, los gastos corrientes, los costes de traspaso, lógicamente, cualquier gasto distinto al coste de inscripción de esa acción de formación, es decir, si la formación la tiene que hacer en Madrid, evidentemente se paga el máster o el curso que se tiene que hacer en Madrid, pero no el desplazamiento a Madrid, por poner un ejemplo. El importe de la subvención, 6.000 euros en empresas de menos de 10 personas trabajadoras, 8.000 en empresas entre 10 y 49 personas trabajadoras, 10.000 en empresas de más de 50 personas trabajadoras. ¿Cuánto? Igual, el 100%, excepto en la acción de capacitación, la formación, que es el 50%. Es la única excepción que hacemos a ese 100%. ¿Cuándo, cómo y dónde se solicitan? Pues el plazo se ha establecido en la convocatoria, que es un plazo de un mes. La convocatoria se publicó, la tengo por aquí, creo que... el 1 de julio. El 1 de julio, efectivamente, mediante una resolución del 26 de junio y finaliza el plazo para la presentación de las solicitudes el 3 de agosto. En la modalidad D, que es en concurrencia no competitiva, el plazo estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2021. ¿Vale? ¿Cómo se pueden solicitar? Únicamente por medios electrónicos, en la oficina virtual de las multas. Para ello, evidentemente, hace falta tener un certificado digital, lógicamente. Hemos decidido hacer esa presentación únicamente por vía electrónica. Al final, el confinamiento ha traído cosas buenas y cosas malas. Y dentro de las cosas buenas ha sido que todos nos hemos familiarizado con el uso de los medios electrónicos, ¿no? Y si queremos realmente agilizar los trámites y que vayan rápido, que es lo que tenemos que hacer, tenemos que utilizar esos medios. ¿Cómo se valoran los proyectos? Como he dicho antes, las modalidades A, B y C son en concurrencia competitiva, es decir, todos los proyectos que se presenten en la A compiten entre ellos, los que se presenten en la B compiten entre ellos, cada uno por modalidad compiten entre ellos. Entonces, cada una de las puntuaciones la hemos dividido, hemos dividido cada forma de puntuar en 3 bloques. En primer lugar, los aspectos relativos a la empresa y a la gestión empresarial. El bloque 2, aspectos relativos al propio proyecto que se está presentando. Y el bloque 3, el esfuerzo inversor y participación en convocatorias anteriores. Esto ya lo hemos comentado antes, la tramitación. Vamos a ver la valoración del bloque 1. ¿En qué vamos a dar los puntos en el bloque 1? Que son los aspectos relativos a la empresa y a la gestión empresarial. El tamaño de la empresa. Vamos a puntuar menos a empresas de pocos trabajadores, incluso de ningún trabajador. Vamos a puntuar más que a empresas que tengan más trabajadores. También puntuamos la pertenencia a una asociación y la antigüedad a la misma. También puntuamos los reconocimientos públicos, los premios que tenga la empresa, también que la empresa tenga un plan de igualdad o el distintivo empresarial en materia de igualdad, también que cree un empleo estable, que tenga implantado un sistema de calidad y que esté adherida a cualquier sistema arbitral de consumo, etc. Respecto al proyecto, ¿qué valoramos? Pues, por ejemplo, si es un proyecto de la modalidad A, de transformación digital, pues valoramos que realmente esas herramientas digitales cuya subvención se está solicitando para bonos, contribuyan a esa experiencia omnicanal del cliente. Voy a cogerlo por favor. A esa experiencia omnicanal del cliente o que realmente ¿Sí? contribuyan a ese entorno de comercio unificado. Es importante resaltar este aspecto porque debemos de incluir, lo que he dicho antes, en la memoria justificativa, que las soluciones tecnológicas que estamos incluyendo, que estamos solicitando en esta subvención, vayan dirigidas a esto, porque realmente es un elemento de valoración bastante importante para obtener esta subvención. Por eso un poco insisto en este tema. En la modalidad B y C, que realmente esas obras o esos proyectos de decoración que tenemos, esa reforma del local, del escaparate, de lo que sea, vaya dirigida a transformar la imagen global del negocio. Es decir, a mejorar esa experiencia de compra del consumidor o a renovar el establecimiento de forma que diferencie mi tienda respecto a la de la competencia o respecto a otro formato. Entonces, debemos desarrollar en esa memoria justificativa que esas obras que queremos hacer van dirigidas a esto, ¿vale? Para realmente obtener la puntuación. ¿Qué valoramos también? Pues la ubicación del establecimiento. Valoramos con mayor puntuación la ubicación de los establecimientos en municipios pequeñitos, sabemos del esfuerzo que conlleva, que en municipios grandes. También que se incluyan medidas de sostenibilidad y medidas de accesibilidad.
Y el bloque 3, el esfuerzo inversor y la aportación económica y la participación en convocatorias anteriores. ¿Qué es el esfuerzo inversor? Pues la contribución de la empresa a la financiación del proyecto. Puntuamos que realmente que la propia empresa sea capaz de aportar por sus propios fondos alguna parte adicional a la que se está solicitando. También puntuamos de forma positiva, incluso también negativa, la participación en convocatorias anteriores. Por ejemplo, que la ejecución de la subvención anterior haya sido de más del 95%, se puntúa de forma positiva, pero sin embargo, si la ejecución de la subvención ha sido inferior al 75%, se puntúa de forma negativa. ¿Que no has participado en la anterior convocatoria? Pues se otorgan 10 puntos y ya está. ¿Cuándo se ejecutan? Pues los gastos subvencionables tienen que ejecutarse en el periodo comprendido entre el 14 de marzo, es decir, el día de declaración del estado de alarma, y la finalización del plazo de ejecución que se establezca en la resolución de concesión de la subvención. La que he dicho que va al final, que he comentado que ya no es la aceptación expresa ni nada, sino que la aceptación tácita, en esa se establecerá ese plazo de resolución. Pero sí es importante destacar aquí una cosa. Como he dicho, por ejemplo, muchos comercios se han visto ya obligados para abrir a invertir en las mamparas y demás. Esos gastos serían subvencionables en la modalidad B. Ahora bien, el proyecto no puede estar finalizado a la fecha de presentar la solicitud. Es decir, yo quiero comprar las mamparas y ya he invertido en ellas, pero sin embargo, y tengo las facturas y tengo todo, pero sin embargo me doy cuenta que para que el tránsito de las personas en la tienda sea más fluido y tenga más espacio, necesito comprar unas estanterías nuevas, un poco más pequeñas o un poco más alargadas o de otra forma, la cual no he comprado. Entonces yo en la solicitud incorporo mis facturas de las mamparas que ya he hecho y que por supuesto tienen fecha posterior al 14 de marzo y los presupuestos de las estanterías nuevas que quiero comprar. Y englobo ese proyecto como un proyecto de modernización del negocio de la modalidad B. No está terminado, he incurrido en algunos gastos, pero no he incurrido en otros. No puedo aportar facturas de todo ya pagado antes de la presentación de la solicitud, antes del 3 de agosto. Si es así, no se podría otorgar la subvención. Tenemos que tener un proyecto en tramitación. En la modalidad D, pues sería entre la fecha, cuando se ejecutan los gastos, pues entre la fecha de presentación de la solicitud y la finalización del plazo de ejecución que se establece en la resolución de concesión, ¿vale? Esta es una modalidad, como está en concurrencia no competitiva, está abierta. ¿Cuándo se pagan? Pues como he dicho antes, después de esa resolución, después de esa lista de puntuación que hacen las comisiones técnicas, para la resolución definitiva, y a partir de ahí, una vez pasado el plazo de renuncia, de 10 días se procederán a los libramientos de los pagos del 100% en proyectos inferiores a 6.000 euros y del 50% en proyectos superiores a 6.000 euros. El resto de ese 50%, pues como siempre, cuando se justifica la subvención. Bueno, estas son las reglas aplicables a los pagos para que se consideren subvencionables, son las mismas de siempre, más o menos, a excepción de esta que sí es nueva, que es que pueden compensarse gastos en cada proyecto hasta un máximo del 5%, ¿vale? A lo mejor he pedido un presupuesto y ahora me ha costado un poquito menos, pero sin embargo he pedido otro presupuesto de otra cosa y me ha costado un poquito más, ese 5% lo podemos ir jugando. Y por mi parte, nada más, me comentan que ha habido, que por el chat se está comentando que ha habido fallos en el tramitador, somos conscientes de ello. Actualmente esos fallos son más proclives que pasen ahora, desde luego, esta semana que en periodos anteriores. El volumen de solicitudes que se están haciendo es brutal, la verdad, llevamos muchísimas solicitudes y de paciencia, refrescar mucho el tramitador, y sabemos que hay un servicio de soporte con el servicio de atención al ciudadano para solucionar esos errores, y que además está informática ahora mismo solucionando cualquier tipo de errores en los desplegables que daban. Ayer hubo unas horas que no funcionó y a las 6 lo arreglaron de nuevo. Supuestamente los problemas de ayer están solucionados. Vale. No sé si lo habéis escuchado, que los problemas que se suscitaron ayer en el tramitador que están solucionados. Y creo que la otra pregunta que me he trasladado aquí también está resuelta, que es de la modalidad B, del estado. Dice, ¿deben presentar fotos del estado previo a las obras a ejecutar? Es decir, en la presentación del proyecto, sí, ya nos lo han preguntado en otra junta, en la memoria justificativa y demás de las intervenciones en la tienda que queréis hacer, presentáis las fotos del estado actual de la tienda y las fotos con el proyecto de reforma que queráis hacer en la tienda.
Me quedo yo aquí también, se incorpora María. María os va a explicar eso, dónde se presenta la solicitud, dónde están las guías explicativas y dónde está el folleto explicativo de la... Comparto pantalla. Lorena. Sí. Muchas gracias, creo que has estado muy clara en tu intervención. De todas formas, sobre lo que has comentado, a pesar de la aclaración, muchos de los asistentes están insistiendo en si es posible, si hay cualquier fallo a través de la plataforma, la presentación vía telemática, a través del registro que tiene la propia Junta de Andalucía, o en último caso, una presentación presencial. Sería posible una presentación presencial, pero para que fuera válida tendríamos que solicitar una auditoría al servicio de informática y que realmente nos demostrara que el tramitador ha fallado, que no es una opción alternativa a la otra. La presentación es telemática. Sí que es verdad que si hay problemas con los tramitadores, lo que sí pedimos es que nos lo comuniquéis a través de las asociaciones, muchas veces las delegaciones nos lo están comunicando para nosotros trasladarse al servicio de informática, sin perjuicio de que ya a través del servicio de atención al ciudadano se le está trasladando de forma prácticamente automática, pero que si hay que insistir, se insiste. Perfecto. También han comentado que si tenéis conocimiento de qué explorador es el más aconsejable para trabajar con la plataforma. De eso está informando el CAU. Yo ahora mismo aquí no tengo el dato, pero si queréis os lo digo en un rato. Antes de que termine mi exposición os lo digo cuáles son los más adecuados. Perfecto. Voy a mandar al jefe. Se lo vamos a preguntar sobre la marcha. Eso. Continúa y ahora las preguntas lo preguntamos. Y que se lo diga y así se lo puedo. Bueno, pues os queríamos mostrar, bueno, el plazo termina en una semana y no queda mucho tiempo, pero la solicitud no es complicada de presentar, salvo todas estas incidencias informáticas que suelen suceder en la última semana. Tenemos constancia de que hay un importante número de solicitudes en borrador y que está la gente trabajando en sus proyectos. Entonces, os vamos a mostrar, aunque supongo que ya más o menos lo habéis podido ver, la campaña que hemos hecho, el folleto, y tenemos una página web, una landing page, donde está toda la información relativa a la convocatoria. Si se accede a la página de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, nada más acceder se ve ya la publicidad de la ayuda, que es con esta imagen que estáis viendo en pantalla, y desde ahí hay un enlace que lleva a esa página web donde está toda la información de interés para poder cumplimentar la solicitud y participar en la convocatoria. Esto que tenemos aquí en pantalla es un folleto así como muy simple, en el que se van mostrando pues, los principales elementos de la orden de ayudas y de la convocatoria que ha explicado la directora, y de una forma un poco gráfica y sintética. Entonces, tenemos por un lado esta herramienta que lo que hace es, de una pincelada, darnos la información básica de la convocatoria y de la orden de ayudas, y luego tenemos unas guías un poco más detalladas en las que ya entramos con más detenimiento en cada uno de estos apartados, para que tanto el que esté planteando solicitar una ayuda como aquel que ya esté decidido y esté presentando la solicitud, ante dudas la pueda ir consultando. Bueno, pues lo primero, estas son las 4 modalidades de proyectos que planteamos, que decía Lorena: el proyecto de modernización digital, el de modernización del establecimiento físico, la apertura de un nuevo punto de venta y la expansión del negocio abriendo un segundo punto de venta. Se pueden abrir hasta 2 establecimientos nuevos. En la siguiente página del folleto se explica un poquito más en qué consiste cada uno de estos 4 proyectos y nos lleva aquí un enlace que nos lleva a la guía completa. Este es un PDF estático que tengo para las presentaciones y no está enlazado, pero aquí te lleva directamente a la guía. ¿Quién puede solicitarlas? Bueno, pues aquí se exponen con un poquito más de detalle los requisitos para participar, qué tipo de empresas pueden participar. En el caso de los autónomos,
todos aquellos que tengan un negocio dedicado, cuya actividad principal sea el comercio minorista, o bien que sea artesano. En el caso del comercio minorista, lo que exigimos es que su actividad principal se encuadre en determinados epígrafes del IAE que están en el anexo 1 de la orden, que son prácticamente todos, excepto gasolineras, un poco las actividades reguladas, gasolineras, estancos, farmacias, las demás están prácticamente todos los epígrafes del IAE del comercio minorista. En el caso de la artesanía, lo que pedimos es que nos acredite, no hay una limitación en cuanto a epígrafes del IAE, puesto que la artesanía no está vinculada a determinadas actividades, pero sí se solicita que nos acredite que esa persona es artesana, y para ello lo consideramos acreditado con la inscripción en un registro, ya sea en el nuestro, en el de la Junta de Andalucía, o bien en el de otra comunidad autónoma. Y bueno, pues que desarrollen su actividad en Andalucía, que sean una pyme, que en el caso de los autónomos lo serán en su mayor parte, y en el caso de proyectos de expansión lo que solicitamos es que tengan una antigüedad de al menos 2 años. En el caso de relevo generacional, una antigüedad de 5. Las cantidades, bueno, pues aquí en el folleto hay un resumen con una tablita de las cantidades máximas por establecimiento y máxima por pyme, y también de la inversión mínima por cada modalidad de proyecto. Y aquí en esta segunda tabla, pues las subvenciones máximas en el caso de los proyectos de relevo generacional, que en ese caso la orden lo vincula al tamaño de la empresa. En cuanto a la forma de solicitar las ayudas, bueno, pues lo que aquí planteamos es como un esquema de la recomendación que nosotros hacemos de cómo una pyme que desee participar en la convocatoria, qué pasos ha de dar. Lo primero, bueno, comprobar que efectivamente está dentro de los requisitos que exigimos en la orden para ser un potencial solicitante, y una vez que confirma que efectivamente tiene una categoría de pyme, su alta en el IAE está dentro de los IAEs que están en el anexo, que desarrolla su actividad en Andalucía, etcétera, y ve que puede participar, pues el segundo momento sería desarrollar su idea. Desarrollar su idea en el sentido de, si quiere desarrollar un proyecto de cualquiera de las 4 modalidades posibles, plantear qué actuaciones de esas que contemplamos como subvencionables le interesan para su negocio, desarrollar, elegir, digamos, de entre esas opciones que tenemos en la orden que desea hacer, y pedir presupuestos para cuantificar qué coste tendría esa inversión que se está planteando. Porque necesitamos ya en el momento de la solicitud tener constancia de que esa estimación del coste es una estimación real, basada en presupuestos o en facturas pro forma. Esos presupuestos los habrá que acompañar con el resto de la documentación en el momento de la solicitud. Entonces, una vez que tengamos esos presupuestos y con ayuda de la guía que ahora veremos, repasamos que tenemos todos los documentos que exige la convocatoria, pues ya estamos en disposición de preparar la propuesta. Entramos en las solicitudes de la propia página web y en la oficina virtual de la consejería, de nuestra consejería, de la Consejería de Economía, se puede rellenar el formulario de solicitud y presentar toda la documentación. Es muy importante tener un certificado digital o un DNI electrónico. Esto, que puede parecer algo muy simple, pues al final puede complicarnos la existencia, en el sentido de que el que no tenga un certificado digital ya tiene que solicitarlo, hacer todo el trámite, que en condiciones normales son cuestión de horas, y pues ahora con las restricciones que tenemos por el COVID, pues puede implicar solicitar una cita y que te la tarden en 2 días en dártela, etcétera. Entonces, eso sería lo primero, antes de nada, el que se esté decidiendo ahora a presentar la ayuda, si no tiene un DNI electrónico, pues intentar conseguir cuanto antes el certificado digital.
Y por último, ya una vez que tenemos clara nuestra idea, tenemos todos los presupuestos y toda la documentación que vamos a requerir, ya tenemos claro cómo vamos a desarrollar el proyecto, pues entramos en el tramitador y presentamos la solicitud. Y bueno, pues ahí hay un correo electrónico y un teléfono en donde se pueden plantear cualquier otra duda. A través de los CADE también nos están ayudando mucho a las entidades a presentar la solicitud, les están dando todo tipo de información. El teléfono, pues como siempre en este tipo de ayudas, al final es muy complicado, aunque es un call center y hay varias líneas, pues es difícil dar cobertura a todas las llamadas, porque además suelen suceder en el mismo horario. Entonces, bueno, está el correo electrónico. En el correo electrónico hay como unas dudas básicas que ya directamente se responden sobre la marcha. Si es una información básica que está en las bases reguladoras, en las guías, etcétera, y si es una pregunta de un poco más complicada o que esa primera línea de atención no tiene clara, la eleva a una segunda línea en la que nosotros respondemos directamente y le hacen llegar. Normalmente las respuestas las damos en el mismo día o como mucho al día siguiente. Y bueno, pues ahora, si os parece, vamos a ver la guía de las entidades que os comentábamos. Estáis viendo la guía, ¿verdad? Bueno, pues esta es la guía de entidades que os decía que está disponible en la página web. Y, no se está viendo la guía, ¿eh? ¿No? No. Aquí pone que está compartiendo la pantalla. Ah, porque no dejé de compartir la otra, ¿no? Esto. Ciérralo todo, por si acaso. ¿Ahora? No. Ahora no. No, ahora no está. Aquí, ¿no? Ahí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Gracias. Vale. Bien, pues en esta guía hemos sintetizado las cuestiones principales que cualquier entidad que desee participar podría plantearse, y las hemos detallado entrando ya un poquito más en profundidad para que sirva de ayuda a la hora de dilucidar nuestra participación y la elaboración del proyecto. Por un lado, bueno, pues hemos agrupado en las principales preguntas que alguien se puede hacer. Una primera de quién puede solicitar las subvenciones, qué tipo de actuaciones se subvencionan y qué actuaciones, o sea, qué tipo de proyectos y qué actuaciones contempla cada una de ellas, así como los gastos subvencionables que cabrían solicitarse en cada una de las 3 modalidades de concurrencia competitiva. Hay 2 guías, esta es la de concurrencia competitiva y hay otra guía para los proyectos de concurrencia no competitiva que son los de relevo generacional. Entonces, las hemos separado para que, como la otra modalidad tiene un procedimiento un poco más simple, más corto y además va a estar abierto durante más tiempo, pues son 2 guías independientes. En el tercer apartado, pues hemos concentrado todas aquellas cuestiones que son importantes tener en cuenta a la hora de cumplimentar la solicitud, que si queréis ahora nos detenemos más en este apartado. En el 4, cómo vamos a valorar, cuáles son los principales aspectos que vamos a tener en cuenta para valorar los proyectos, ya que es una concurrencia competitiva. Los siguientes pasos, cómo vamos a proceder a la hora de publicar la resolución y la aceptación de la misma, el pago de la subvención, el momento en que se hará, y también la justificación. Aunque la justificación es lo último que se hace de la ayuda, es importante que también se tenga en cuenta en este momento de la solicitud, sobre todo para ver qué documentación vamos a requerir al final y que la gente desde el momento en que empieza a ejecutar el proyecto tenga en cuenta a la hora de solicitar las facturas, de ejecutar el gasto y ver que se ha realizado durante el plazo que exigimos luego, el detalle de las facturas, eso es fundamental porque luego eso nos da muchos problemas a la hora de justificar. Estas ayudas están financiadas con fondos de la Unión Europea, pasan por un proceso de verificación posterior,
los que ya la conozcan saben a qué nos enfrentamos, y los que no la conozcan, por favor, que esto son muy simples, pero es importante tener en cuenta eso, que a la hora de pedir la factura, pues que en el detalle de la factura venga exactamente lo que se ha desarrollado. Si es una adquisición de equipamiento, que la referencia que pongan en la factura coincida con exactitud con el equipamiento que está instalado en el establecimiento, porque nos hemos encontrado pues, en convocatorias anteriores que un error en el modelo que incluyen en la factura luego nos da muchísimos problemas a la hora de que va a ir un inspector a la tienda, va a comprobar que efectivamente el equipamiento adquirido es el que se ha facturado, y un error en el código pues hace que tengamos que hacer toda una serie de papeleo, volver hacia atrás, e incluso puede llegar a tener que exigir el reintegro. Entonces, aunque parezca una tontería que el proveedor te entregue la factura y tú... Hay que estar atento que en la factura venga exactamente lo que hemos hecho, que se corresponda con lo que está en la solicitud y que todo cuadre. Es decir, que esto al final no es nada complicado. Es si yo pido dinero para adquirir este equipamiento, que cuando yo llegue al final demuestre que he comprado ese equipamiento y no otro. ¿Vale? Y no se puede cambiar el concepto subvencionable desde el momento de la solicitud hasta la ejecución. Eso es alguna consulta que nos ha llegado ya, que si ahora pueden dejar abierto qué tipo de cosas van a comprar. No, ahora hay que determinar ya qué se va a adquirir. Si después, hombre, el presupuesto no deja de ser un presupuesto pro forma, es decir, es una estimación de lo que nos va a costar basado en datos reales de una empresa. El objeto subvencionable puede ser un determinado equipamiento, pues, por ejemplo, pues un ordenador para instalar, que luego a la hora un ordenador para instalar un software o un, digamos, un programa informático de control del almacén, etcétera. Que luego a la hora de nosotros ejecutar la actuación optamos por otro proveedor distinto, eso no pasaría nada, pero lo que sí tenemos es que si nosotros hemos dado una subvención para adquirir ese software, luego no pueden adquirir otro software distinto, es decir, que no pueden elegir ahora un software de control de la tienda o de algo que tenga que ver pues, con un TPV. Si lo que hemos pedido es el software de control de almacén, pues al final tendremos que adquirir el software de control de almacén. Es verdad que cuando hay un equipamiento informático por medio, a veces desde el momento de la solicitud hasta que se ejecuta puede haber variado o descatalogado el que pensábamos comprar, bueno, pues se compra uno similar y luego se detalla en el momento de la justificación. Lo que sí es importante que lo que esté instalado en el establecimiento sea lo que está facturado, ¿vale? Entonces, bueno, por eso decía que este apartado, aunque está aquí al final y lo vemos muy lejos, es importante que desde ya tengamos en cuenta que nos va a condicionar. Vamos a entrar primero en los ámbitos de concurrencia. Las subvenciones nosotros las vamos a valorar en cada provincia, digamos, agrupadas en 6 bolsas distintas. Por un lado, las pymes comerciales compiten entre sí y por otro lado las pymes artesanas compiten entre sí. Si veis la convocatoria que está publicada en el BOJA, veréis que para cada una de estas bolsitas hay un crédito asignado y ese dinero es el que se va a repartir entre todos los solicitantes de cada provincia. Es decir, que la provincia de Cádiz tiene un crédito asignado para el desarrollo de proyectos A de las pymes comerciales y otro crédito asignado para el desarrollo de proyecto A por las pymes artesanas y así sucesivamente. Con lo cual, todas aquellas pymes comerciales que concurran en la provincia de Cádiz se valorarán, se puntuarán, se hará una lista ordenada y se repartirá el dinero empezando por la primera hasta que se agote el crédito asignado a esa provincia. Esa es la forma que vamos a tener de valorar los proyectos. Y bueno, pues entonces, teniendo en cuenta eso, hay que vamos a ir viendo algunas cosas que ya son las que he ido adelantando. Este es el esquema que decía de un poco sistematizar lo que tenemos que hacer antes de llegar a la presentación de la solicitud, ir viendo todo esto, la importancia de tener un certificado digital y hacerlo cuanto antes si el que no lo tenga. La página web, aquí está la dirección de la página web donde está toda la información y bueno, a la hora de presentar la solicitud
y acceder a la oficina virtual se ve muy claro. Ya hay una solicitud para cada modalidad de proyecto y para cada PYME. Es decir, que ya aparece solicitud para proyectos de modernización digital, modalidad A, de las pymes comerciales, solicitud de la modalidad A para las pymes artesanas y así sucesivamente. Hay 8 modelos de solicitudes. Entonces, no hay duda porque el que quiera presentar la solicitud de un proyecto determinado elige la solicitud que corresponda. Si una pyme quiere concurrir a todos los proyectos, pues tendrá que presentar una solicitud de cada uno de ellos. Es decir, que si quiere solicitar un proyecto de modernización digital y también un proyecto de modernización del establecimiento, tendrá que presentar 2 solicitudes distintas. Si además de esto, bueno, vamos antes de pasar al siguiente punto que lo complica un poco más, vamos a ver que junto con la solicitud, que veis que es este documento de arriba, junto con la solicitud han de presentar la memoria descriptiva del proyecto. Y la memoria descriptiva, y esto es muy importante, es un PDF editable que está en la propia plataforma. Según se accede, en el botón de la derecha se descarga, se rellena en el ordenador y luego se sube como un documento adjunto. Es decir, la memoria descriptiva no forma parte del formulario de la solicitud que está en el tramitador, ¿vale? Esto es importante porque a veces estamos detectando que hay entidades que se les olvida presentar la memoria descriptiva del proyecto. Hay 3 modelos de memoria, una para los proyectos A, otra para los proyectos B y otra para los proyectos C. En el momento que rellenan la solicitud y terminan, a la hora de aportar documentación, uno de los documentos a aportar es la memoria descriptiva y no debe olvidarse de presentarlo, ¿vale? Como decía, en la oficina virtual, nada más empezar, nada más entrar, se puede ver. Si ahora me puedo conectar desde aquí, os enseño cómo se ve. En cada memoria descriptiva, lo que se hace son unas preguntas muy simples de qué quiere hacer la entidad. Entonces, lo primero es decirnos describir ese proyecto. Y ese es el apartado 3 de la solicitud, donde pone descripción del proyecto que se va a ejecutar. Bueno, pues ahí es importante que nos describa con detalle cuáles son las actuaciones que ha decidido implantar en su tienda, ya sea la tienda física o la tienda online. De todas las opciones que da la orden, qué quiere hacer y describirlo con detalle y precisión para que luego todo cuadre, el presupuesto, las facturas que nos aporta, respondan a esa descripción que se hace en el apartado 3. Este es el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Cuando una pyme tiene establecimientos en varias provincias, ¿qué ocurre? Bueno, pues como decíamos antes, en cada provincia concurren las pymes que tienen establecimientos en esa provincia. Con lo cual, si una pyme tiene un establecimiento, por ejemplo, en Córdoba y otro en Sevilla, el establecimiento de Córdoba compite con las empresas de Córdoba y el establecimiento de Sevilla compite con las empresas de Sevilla. ¿Eso qué implica? Que tiene que presentar 2 solicitudes, uno en cada provincia. En Córdoba presentará la solicitud de lo que va a hacer en el establecimiento de Córdoba y en Sevilla presentará la solicitud de lo que va a hacer en el establecimiento de Sevilla. Cuando veíamos los límites de la subvención, veíamos que había un límite por establecimiento y un límite por pyme. Por ejemplo, proyectos de modalidad A, límite por establecimiento 6.000 euros, límite por pyme 12.000. Con lo cual, aquí está el esquema de los topes. Si una pyme, el ejemplo que os ponía, presenta en Córdoba y en Sevilla, tiene un crédito de 12.000 euros máximo. Pues eso, a la hora de volcarlo en la solicitud, hay un apartado, nada más empezar la memoria descriptiva, en la que ha de informarnos que su proyecto abarca varias provincias. Si todo se desarrolla en la misma provincia no pasa nada, pero si lo hacen en 2 provincias, pues nos tendría que decir aquí. Además de esta solicitud, si por ejemplo lo está presentando en Córdoba, aquí nos diría, pues además de en Córdoba lo voy a presentar en Sevilla. Y a la inversa, en el de Sevilla informaría que lo tenemos en Córdoba. ¿Vale? Entonces, esto es importante para que luego nosotros podamos ver que no nos pasamos de este tope que está aquí.
Ahí hay un ejemplo que lo explica con detalle y lo mismo, ¿ante qué delegación tengo que presentar la solicitud? Porque cuando terminamos de presentar la solicitud nos da un desplegable y nos dice a qué delegación va. Pues lógicamente a la delegación territorial de la provincia donde se va a desarrollar el proyecto. En el caso de las de comercio online, que no tiene un establecimiento físico, pues lo hará en alguna de las delegaciones territoriales donde generen empleo. Eso quiere decir donde haya al menos un trabajador. Si es autónomo, pues donde esté el autónomo dado de alta. Y en el caso de comercio ambulante, pues la delegación territorial donde tenga un mayor número de autorizaciones municipales de actividad. El calendario ya lo explicó antes Lorena. Y bueno, en cuanto al presupuesto de los proyectos, este es el último apartado de la memoria descriptiva, pues en este caso tendremos que exponer, por un lado, la inversión total, es decir, cuánto le va a costar a la PYME desarrollar su proyecto, sin contar el IVA. Con lo cual coge los presupuestos o las facturas pro forma que tenga y la inversión de las actuaciones, que por ejemplo en el caso de la actuación 1 tendría que buscar todas las facturas que implique, por ejemplo, servicios. En este caso es un proyecto de modalidad B. Pues se subvencionan los servicios profesionales de elaboración y redacción del proyecto de reforma y decoración. Pues lo que me ha costado. Si tengo dos facturas, voy a tener 2 facturas, las sumo y lo pongo aquí. ¿Cuánto quiero solicitar de subvención? En esta ocasión, a diferencia de convocatorias anteriores, vamos a subvencionar hasta el 100%. Entonces, si quiero solicitar el 100% de la subvención, pongo aquí 100% y esta subvención solicitada coincidiría con esta cantidad. El IVA no se subvenciona, salvo que la entidad no se lo pueda recuperar. Cosa que en el caso de las pymes suele ser difícil que se dé esa situación, pero bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, si nosotros solicitamos el 100%, estas 2 cifras coincidirán. Y así sucesivamente. Si aquí en obras de reforma, en adquisición de equipamiento, voy a tener 3 facturas, las sumo, lo pongo aquí y aquí pongo lo que solicito. Al final, el cuadro de total subvención solicitada no puede superar los importes máximos que dijimos anteriormente. Y a la hora de elaborar el presupuesto tenemos que tener en cuenta que hay una serie de gastos que no son subvencionables. Entonces, no puede haber ninguno de esos gastos que estén incluidos en la valoración del proyecto. ¿Qué ocurre con la aportación de medios propios? Bueno, pues como decía antes, en convocatorias anteriores, y normalmente suele ser así, en las subvenciones que van dirigidas a pymes, siempre se exige que la pyme aporte una financiación. Este año, por las circunstancias en las que estamos, no se exige a la pyme que aporte nada. Si la pyme, aún así, desea hacer una inversión más fuerte del importe que nosotros vamos a subvencionar, que en el caso, por ejemplo, de un proyecto de modalidad A sería 6.000, pues pongamos, por ejemplo, que hay una pyme que quiere invertir 7.000 porque la inversión que va a hacer le cuesta 7.000 euros y ellos quieren aportar los 1.000 restantes. Pues lo podrían hacer y en ese caso esa aportación tendría una puntuación extraordinaria a la hora de valorar el proyecto, ¿vale? Entonces, se valora con 5 puntos siempre y cuando la pyme aporte al menos el 10% de lo que le va a costar la inversión y esa inversión supere los 5.000 euros. Y bueno, por último, la documentación adjunta a la solicitud. Es verdad que este año, a diferencia de convocatorias anteriores, en el momento de presentar la solicitud ya pedimos que presenten todos los documentos. Esto evita que el procedimiento se alargue mucho en el tiempo, porque anteriormente teníamos que valorar con la solicitud. Una vez que publicábamos la propuesta provisional requeríamos la documentación, a veces teníamos que exigir que se nos subsanara porque no venía correcta y eso alargaba el procedimiento y además por el medio pues detectábamos que muchas de las cosas que se habían puesto en la solicitud no eran correctas a la hora de ver la documentación que lo acreditaba. Este año hemos querido evitar eso y también acortar el procedimiento de resolución y por eso pedimos que toda la documentación venga junto con la solicitud. Aún así, hemos incorporado el derecho de oposición, que es una novedad de la nueva ley de procedimiento administrativo. Entonces, en ese caso quiere decir que nosotros podemos consultar de las bases de datos
directamente la información y el tercero no tiene que aportárnosla. Esto facilita mucho porque no nos van a tener que aportar ningún dato de la Seguridad Social ni de la Agencia Tributaria y nosotros lo podemos consultar, siempre y cuando no se opongan. Es decir, el ciudadano tiene derecho a oponerse a que nosotros lo consultemos. En ese caso hay un apartado en la solicitud que tendría que marcar oponiéndose a nuestra consulta. Si no se opone, nosotros lo vamos a consultar y no hay ningún problema. Y respecto a la documentación que se puede aportar, que hay que aportarla electrónicamente a través de PDF, al final de esta guía hay un checklist que le va a facilitar a la entidad recopilarla, que es el anexo 3. En este caso es el anexo 2 porque no es la versión definitiva. Aquí veréis que hay una serie de documentos, estos son todos los posibles documentos. Cógete un papel que te deje. Ya lo veo. Hay una serie de documentos todos los posibles documentos que hay que presentar. En estas dos columnas de aquí vamos indicando si nosotros lo podemos consultar o si necesariamente nos lo tiene que aportar la PYME. Básicamente, la PYME va a tener que aportar todo aquello que forma parte de su documentación propia, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con su documentación interna, actas, por ejemplo, su escritura de constitución, si es una sociedad, los estatutos, etcétera. Si es documentación, que no, el dato de la acreditación de la personalidad, por ejemplo el DNI, nosotros lo podemos consultar, en ese caso no nos lo tiene que aportar. Con lo cual, con este anexo, la entidad puede repasar qué documentos tiene que aportar, si nosotros lo podemos consultar o no. Y los que no podamos consultar, pues nos los va subiendo a la solicitud. No quiere decir que todos estos documentos los tenga que aportar, solo aquellos que tengan que ver con su proyecto y con el tipo de empresa que sea. Se va repasando y se va viendo qué documentos habría que preparar. Como decía, con esto de que nosotros podamos consultar las bases de datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, hemos simplificado mucho la documentación que tiene que aportar la empresa y básicamente tendrá que aportar aquella que tiene que ver con la propia empresa y la que tiene que ver con el proyecto, es decir, las facturas, si hay algún criterio de valoración que quiera, por ejemplo, pues ha obtenido un premio y quiere demostrarnos que lo ha obtenido, pues nos lo tiene que aportar, porque si no ese criterio de valoración nosotros no podemos comprobarlo, salvo que sea un premio concedido por la Dirección General de Comercio. Y bueno, básicamente esto es la guía de ayudas, es mucho más detallada y tenéis ahí toda la información, están descargables, desde la página web. Y si queréis ahora podemos intentar entrar. No puedo acceder, desde este ordenador no voy a poder acceder a internet. Hemos preguntado cuál es el navegador mejor para el uso del tramitador y es el Chrome. De todas formas, también nos han trasladado desde el servicio de informática que cualquier problema que haya con el tramitador, con el tramitador se notifique directamente al SAC, que el SAC sobre la marcha, el Servicio de Atención al Ciudadano, que el SAC sobre la marcha os va orientando en cada uno de los pasos que dan, incluso conecta con el servicio de informática, porque el propio jefe de servicio de informática se ha ofrecido incluso a poder hablar por ejemplo, con los CADE y demás para solucionar cualquier cosa que vaya con el tramitador. Otro de los problemas habituales del tramitador es el uso de la @firma del Estado. Hay que usar el @firma de la Junta, desinstalar el del Estado y utilizar el de la Junta. Así, por lo visto, se elimina la mitad de los problemas que tiene el tramitador. Muchas gracias. Hay otras preguntas que han ido trasladando los asistentes, también centrados en la presentación. Por ejemplo, si se ha previsto que en los últimos días haya un colapso de solicitudes y pueda sufrir un poco estrés en la plataforma, ¿no? Y por otra parte, si algún comerciante careciendo de certificado digital puede presentar la solicitud utilizando el certificado digital de su asesor, como su representante. Sí, el del certificado digital, si lo presenta un representante, no habría problema. El tema del volumen de solicitudes se ha contemplado, lógicamente, por eso están reforzados los servicios de atención al ciudadano y pendiente igual el servicio de informática. Esperemos que no haya problema en el tramitador. Respecto al representante, claro, ahí tiene que estar acreditada esa representación. ¿Vale? O sea, que no puede el gestor
tendría que haber algún documento que acredite que le ha cedido la representación legal, porque eso es uno de los documentos que vamos a exigir, ¿vale? Muy bien. Y si no, el DNI electrónico también sirve. También Jorge Oliva nos traslada que su empresa es artesana y comercial, que fabrican artesanalmente para vender al por mayor y para surtirse en sus tiendas propias, ¿no? Que tienen el IAE de ambas actividades, pero como actividad principal no tienen el comercio minorista. Sin embargo, tienen varias tiendas. Si quisiera modernizar alguna o abrir alguna, pueden acceder o no, ya que la actividad principal no es el comercio minorista. Si está inscrita en el registro de artesanos, la podría solicitar como artesano. Claro. Porque Si es artesanía, sí. Porque la modalidad de reforma del establecimiento también está para los artesanos. Claro. Claro, pero en este caso es como actividad principal, que no la tiene recogida, aunque también tenga comercio minorista como actividad secundaria. Claro, lo tendría que presentar como artesano. Si es artesano y está escrito en el registro artesano, lo podría presentar como artesano perfectamente. Si no, como comerciante, si no es la actividad principal en el IAE, no lo podría presentar. Otra pregunta que nos han trasladado es en relación a los proyectos tipo C de expansión. Si los nuevos puntos de venta deben ser necesariamente del mismo tipo de comercio o se permite también diversificar actividad con nuevas líneas de negocio dentro de la actividad del comercio. Permite que no tiene por qué ser exactamente el mismo, permite variantes derivadas de esa diversificación del negocio. Perfecto. Estoy repasando otras preguntas que ha llegado. Hay algunas que se refieren también a las fotos de obra que hay que presentar tanto al finalizar la obra como la que hay que presentar con carácter previo de cómo están las instalaciones. En el sentido de si es imprescindible la fase de presentación de fotografías del estado inicial. A ver, esto puede suceder que como el plazo de presentación de solicitudes empezó, o sea, digamos que los gastos subvencionables son desde el 14 de marzo y las bases se publicaron en mayo, pues puede que haya gente que ya quiera aportar alguna obra de algo que ya estuviese comenzado y no tenga esas fotos porque era imposible que lo hubiese previsto. En ese caso no hay problema, pero si la obra todavía no ha empezado, sí deben de tenerlo para nosotros comprobar en la fase de justificación, eso está en el artículo de la justificación, para ver el antes y el después. Por eso ahora en el momento de la solicitud solicitamos la aportación de fotos con cómo estaba el establecimiento antes de la inversión que va a realizar. ¿Vale? O sea que como regla general, sí. Excepciones que hubiesen empezado antes de que se publique la orden. Vale. Luego hay preguntas más concretas, por ejemplo, en cuanto a la exclusión de los televisores como elemento subvencionable. Preguntan si son subvencionables proyectores o pantallas LED exteriores o interiores que sean murales. Pone reproductores de imagen y de sonido en la orden como excluido. ¿No, María? Sí, pero no sé por qué. Lo voy a mirar sobre la marcha. Pantallas exteriores. Pero ¿a qué se refieren con pantallas exteriores? ¿Qué quieren? O sea, realmente... Hay comercios que en el propio escaparate pueden situar una pantalla reflejando imágenes. Sí, pero una pantalla es un reproductor de sonido e imagen. La adquisición de televisores y reproductores de sonido e imagen. Y el teléfono es móvil. Lo que hace es emitir publicidad de los productos realmente. Ya. Eso no Yo está entiendo que no es subvencionable. un gasto subvencionable. No está subvencionado. Muy bien. También nos preguntan que en el caso de los comerciantes que tributan por estimación objetiva, por módulos, sí podrían incluir el IVA. No. El IVA no es subvencionable porque es recuperable. Perfecto. Pues está contestado. Bueno, pues yo creo que se ha dado... Sí, porque hay una pregunta en relación a los proyectos de expansión C, un nuevo punto de venta, si se puede diversificar e incorporar también una nueva línea de negocio adicional, con un nuevo IAE, aunque dentro de la lista de los comercios autorizados en la convocatoria, dentro de los sectores.
de que el nuevo punto de venta sea de otra nueva línea de negocio. Yo creo que no debe de ser una línea de negocio, por lo que pone en la orden, no una línea de negocio completamente diferente a la anterior. Permite diversificar, es decir, eso no implica que si yo vendía zapatos, ahora venda velas. No tiene nada que ver. Pero sí, a lo mejor puedo vender una parte de sección de zapatos, puedo meter textil. Creo que está correctamente contestada la pregunta. Bueno, pues en principio no hay más dudas. Yo creo que con el nivel de detalle que habéis facilitado también y la extensiva guía que nos han comentado, que las cuestiones han quedado en principio bastante claras. Sé que hay cierta preocupación, sobre todo ante la finalización del plazo y la preocupación en relación a que funcione y responda a la plataforma respecto a la cantidad de solicitudes que se van a presentar, ¿no? Es un tema que ha sido constante durante las intervenciones de los participantes. Perdón. No, sí, porque por mi parte agradeceros, salvo que queráis hacer alguna cosilla final, pero... Sí, respecto a estos problemas de la plataforma, que somos conscientes de que en los últimos días siempre sucede y ya de hecho estamos en esa fase. Y como he visto que hay algunos CADEs conectados también, si hubiera algún problema, que cada CADE, que el CADE conecte con su jefe de servicio de la provincia o la delegación, que nos lo trasladarán para que cuanto antes desde informática se pongan en contacto con ellos y veamos a ver de qué forma lo podemos resolver. Cada día están resolviendo algunos problemas que surgen, pero resolvemos uno y sale otro, así que nos lo trasladen a través de su delegación y nosotros intentamos sobre la marcha contactar con ellos. Pues muchísimas gracias a la Dirección General de Comercio, a la directora y a su equipo y nada, simplemente informaros que el jueves se va a celebrar también un webinar, pero sobre cuestiones más laborales y los nuevos aspectos de los ERTEs para determinados comercios autónomos, por si estáis interesados en asistir. Muchísimas gracias.